Mi nombre es Elida. A mis 64 años nunca imaginé que mis días terminarían así, de rodillas puliendo los suelos de mármol de la casa de mi propia hija. Pero la vida, he aprendido, tiene sus maneras de doblegarnos hasta que apenas nos reconocemos. Cada mañana, el día me encuentra a las 5:30 en el pequeño cuarto de servicio que Elvira me asignó. Un cubículo sin ventanas en su mansión de Coral Gables. Apenas caben la cama individual y el armario donde cuelgan, idénticos, mis 3 uniformes. Mi hija tiene 38 años y se mueve por el mundo con la certeza de quien cree que todo le es debido. Me acogió hace 6 años, cuando la muerte de mi esposo me arrebató también nuestro apartamento. Su propuesta sonó a salvación. Un techo a cambio de ayuda con las tareas domésticas. Lo que no dijo fue que ayuda significaba ser su empleada de sol a sol, por un sueldo de $250 a la semana. Esa mañana, según Elvira, era especial. Había invitado a sus amigas del club de tenis a un almuerzo que, por supuesto, yo debía preparar y servir. Me levanté antes del alba. Preparé el café, dejé la cocina de acero inoxidable reluciente y me dispuse a cocinar para 8 personas. A las 11, Elvira bajó las escaleras de mármol. Sus tacones retumbaban como mazos en la quietud de la casa. Llevaba un vestido blanco que costaba más que mi salario de un mes entero. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, con esa expresión que ya conocía, la que se reserva para un mueble que no encaja del todo en la decoración. Mamá, hoy usa el delantal azul, no el blanco. Y cuando sirvas, no hables a menos que te dirijan la palabra. ¡Ah! La palabra se sentía hueca en sus labios. Obedecí en silencio, como siempre. Me cambié el delantal y volví a los fogones, sintiendo cómo el vapor sofocaba el aire a mi alrededor. Las amigas de Elvira llegaron a mediodía, un desfile de perfección y bolsos de diseñador. Se instalaron en el comedor, y sus risas y charlas sobre vacaciones en Europa llegaban hasta la cocina, desde donde yo emergía una y otra vez con las bandejas, como un autómata. La comida que había preparado con mis manos aparecía ante ellas como por arte de magia. El almuerzo transcurría sin incidentes hasta el momento del postre. Serví la tarta de limón, hecha desde cero con la receta que mi madre me enseñó, la misma que preparaba para Elvira cuando era niña. Fue al colocar el último plato frente a una de las invitadas, cuando mi mano, traicionada por el cansancio o los nervios, vaciló. Un ligero temblor fue suficiente. El tenedor de plata se deslizó, cayendo al suelo con un tintineo agudo que desgarró el murmullo de la conversación. El silencio que siguió fue instantáneo, denso como el mármol sobre el que yacía el cubierto. «¡Dios santo!». La voz de Elvira fue un latigazo. «¡Mira lo que has hecho!». Me agaché de inmediato murmurando disculpas, pero ella ya estaba de pie. ¿Sabes cuánto cuesta este mármol? ¿Tienes la menor idea de lo que vale pulirlo si se raya? Sus amigas me observaban con una mezcla de lástima e incomodidad. Unas desviaban la vista, otras intercambiaban miradas. Yo seguía en el suelo, sintiendo el calor de la vergüenza trepando por mi cuello. «Elvira, quizás», intentó mediar una de ellas. «No, Margaret, esto no puede seguir así». La cortó mi hija con un gesto. Se acercó a mí con pasos decididos. «Dame la mano». Confundida, extendí mi mano derecha. Delante de todas, Elvira tomó los billetes arrugados de mi salario semanal que guardaba en el bolsillo del delantal. «Esto cubrirá los daños»,
dijo contando $50 con frialdad. Y para que quede claro, continuó alzando la voz para que todas la oyeran. Eres mi empleada, no mi madre. Cuando trabajes, compórtate como tal. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Sentí como algo se quebraba en mi pecho, una grieta que llevaba meses abriéndose y que finalmente cedió. Contuve las lágrimas. No les daría esa satisfacción. Disculpen, musité, y salí del comedor con la poca dignidad que me quedaba. En la cocina, me apoyé en la encimera, mis manos temblando. Mi reflejo distorsionado en el acero inoxidable me devolvió la imagen de una anciana con el pelo cano y un delantal azul que la hacía invisible. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su empleada? Recordé las noches en vela cuando Elvira tenía fiebre, cantándole para que se durmiera. Recordé su primer día de escuela, el orgullo que sentí en su graduación. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Dónde se había perdido mi hija? Las risas volvieron a sonar en el comedor. Para ellas, el incidente había terminado. Yo solo era parte del servicio. Limpié la cocina en silencio. Cuando las invitadas se marcharon, Elvira entró, tecleando en su teléfono. Mañana lava las cortinas del salón, ordenó sin mirarme, y organiza mi armario. Ni una disculpa, ni una mención al dinero. Sí, Elvira, respondí. Era la única respuesta que aceptaba. Esa noche, en mi cuarto sin ventanas, conté el dinero que me quedaba. $200. Tendría que elegir entre mis medicinas para la tensión o la comida. De nuevo. Al día siguiente, mientras barría la entrada, vi a un hombre sentado en los escalones de la casa de enfrente. Parecía un mendigo, con su ropa raída y un sombrero gastado. Había algo en su mirada, sin embargo, que no era de súplica, sino de una serena curiosidad. A la hora del almuerzo, preparé mi único sándwich de jamón y queso. Era todo lo que podía permitirme. Pero al ver a aquel hombre, inmóvil bajo el sol de Miami, recordé a mi madre diciendo que la generosidad no reside en lo que te sobra, sino en lo que estás dispuesto a compartir. Crucé la calle y le ofrecí la mitad. ¿Tiene hambre? Él levantó la vista. Sus ojos de un azul inesperado me estudiaron antes de aceptar el pan. Gracias. Su voz era ronca pero educada. Que Dios la bendiga. Volví a la casa con una extraña sensación de paz. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me agradecía algo con sinceridad. ¡Qué ironía! Un extraño en la calle me trataba con más respeto que mi propia hija. Pero lo que aún no sabía era que ese pequeño acto de bondad estaba a punto de cambiarlo todo. Los días siguientes, el encuentro se convirtió en una rutina. Cada mañana, él estaba allí. Y cada mediodía, yo compartía con él mi escaso almuerzo. Elvira no tardó en notarlo. ¿Por qué pierdes el tiempo con ese vagabundo? Me espetó un día, observándome desde la ventana. Estás animando a que se queden en el barrio. Esto es una zona respetable, mamá. Mamá. De nuevo esa palabra, usada como un reproche. Solo tiene hambre, Elvira. Es un problema, sentenció, girándose para mirarme. Y tú eres parte de esta casa. Lo que haces me afecta. Pero no pude detenerme. En los ojos de aquel hombre veía una soledad que me resultaba demasiado familiar. Al cuarto día, mientras le entregaba su mitad del sándwich, me preguntó: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
Su pregunta me sorprendió. Los mendigos no suelen conversar. Unos 5 años, respondí con cautela. ¿Y antes? Insistió. ¿Por qué quieres saberlo? Curiosidad. Una mujer como usted, tan generosa. Me pregunto qué la trajo allí a este lugar. Una mujer como usted. Hacía tanto que nadie se dirigía a mí con ese respeto que sentí un nudo en la garganta. Mi esposo falleció. Le confesé. No pude mantener el apartamento yo sola. Lo lamento mucho, dijo, y su voz sonó sincera. ¿Era un buen hombre? El mejor, susurré. Estoy seguro de que estaría orgulloso de su bondad. Sus palabras me acompañaron el resto de la tarde, un bálsamo que no recibía dentro de aquellas paredes de mármol. Al día siguiente, noté algo extraño. Al darle la comida, vi sus manos de cerca. Estaban limpias, casi suaves. Las uñas, cuidadas. No eran las manos de alguien que vivía en la calle. ¿Lleva mucho tiempo así? Le pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Él dudó un instante. El tiempo es relativo cuando no tienes un hogar. Al 6.º día, Elvira me descubrió preparando 2 sándwiches. ¿Qué estás haciendo? Su voz era pura tensión. Mi almuerzo. Basta, gritó golpeando la encimera. El sonido me hizo dar un respingo. Te prohíbo que sigas alimentando a ese hombre. ¿Me oyes? Si te veo hacerlo una vez más, te descontaré $20 del sueldo. Por cada vez. $20. Era casi mi presupuesto de comida para una semana. ¿Entendido? Insistió. Sí, murmuré con el rostro encendido por la humillación. Pero esa tarde, en cuanto Elvira salió a su clase de pilates, desafié su orden. Tomé mi sándwich, esta vez entero, y salí. El hombre me esperaba. No deberías hacer esto, le dije entregándole el almuerzo. Mi hija dice que molesto a los vecinos. Él tomó el sándwich, pero no comió de inmediato. ¿Su hija vive aquí también? Es su casa. Yo trabajo para ella. ¿Trabaja para su propia hija? Había en su tono una inflexión que no supe descifrar. Es complicado, murmuré avergonzada. Entonces, me miró fijamente con aquellos ojos claros y me hizo la pregunta que nadie más se había atrevido a formular. ¿La trata bien? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Nadie me lo había preguntado nunca. Ella me da un techo, respondí. Pero las palabras sonaron huecas, vacías de verdad. El hombre me sostuvo la mirada. Eso no es lo que he preguntado. No pude responder, porque decir la verdad en voz alta significaba admitir que mi hija me humillaba, que me robaba, que me había convertido en una sombra en su casa perfecta. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve fuerzas para mentir. Tengo que irme, dije, dándome la vuelta abruptamente hacia la casa. Señora. Su voz me detuvo, suave pero firme. No me giré, pero sus palabras se clavaron en mi espalda. El amor verdadero no viene con condiciones, y la familia de verdad no se construye sobre el miedo. Aquellas frases resonaron en mi cabeza mientras subía la escalinata de mármol. ¿Cómo podía un desconocido, un vagabundo, comprender mi vida con tanta claridad? ¿Cómo era capaz de ver la verdad que yo misma me había negado durante 5 largos años? Aquella noche, Elvira volvió de su clase de pilates radiante. Había conocido a alguien
una nueva amiga con casa en los Hamptons, que la había invitado para el verano. «Vas a tener que esforzarte al máximo estas semanas», me anunció, sin levantar la vista del plato que le había servido. «Quiero la casa impecable. Esta mujer tiene contactos muy importantes». «Por supuesto», respondí, como un autómata. «Y espero que entendieras lo del mendigo». «Sí, claro», zanjó el tema, tomando un sorbo de vino. «Ah, por cierto, mañana lava el coche. Tiene que estar reluciente para el almuerzo del viernes». Asentí en silencio. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente vagaba lejos, anclada en las palabras de aquel hombre. El amor verdadero no viene con condiciones. ¿Cuándo fue la última vez que Elvira me había mostrado afecto sin esperar algo a cambio? Un abrazo que no fuera el preludio de una nueva tarea. Una pregunta sincera sobre cómo me sentía, qué necesitaba, con qué soñaba. La respuesta, brutal y helada, me golpeó con la fuerza de una revelación. Nunca. Al menos, no desde que aquella casa se había convertido en mi jaula dorada. Al séptimo día, decidí arriesgarme. Elvira había salido temprano con sus amigas del club, dejándome la casa para mí sola hasta la tarde. Preparé un sándwich extra y salí a buscarlo, pero él ya me esperaba en la escalinata, y esta vez sostenía algo en la mano. «Tengo algo para usted», dijo tendiéndome una pequeña rosa blanca, arrancada sin duda de algún jardín cercano. «¿Por qué?», pregunté, desconcertada. «Porque nadie debería pasar tanto tiempo dando sin recibir nada a cambio». Tomé la flor, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Era un gesto ínfimo, pero habían pasado tantos años desde que alguien se había preocupado por hacerme sonreír. «Gracias», susurré. «¿Puedo preguntarle algo, señora?». Asentí. «¿Cómo se llama?». «Elida». «Elida», repitió, saboreando el nombre. «Es un nombre precioso». «¿Y usted?». Una larga pausa. «Puede llamarme amigo». La respuesta fue extraña, pero no me importó. Por primera vez en una eternidad, sentía que alguien se preocupaba de verdad por mí. «Elida», dijo de nuevo, y hubo algo en su entonación que me hizo erguirme. ¿Alguna vez ha pensado que merece mucho más de lo que tiene? La pregunta fue como un relámpago. «¿Qué quiere decir?». «Creo que usted ya lo sabe». Y lo sabía. En lo más profundo de mi ser, sabía que merecía más que humillaciones, más que vivir aterrada por cometer un error, más que ser la sirvienta de mi propia hija. Pero admitirlo significaba actuar, y el miedo me paralizaba. «Tengo que irme», dije de nuevo. Esta vez no intentó detenerme. Mientras volvía a la casa, apretando la rosa contra mi pecho, no podía imaginar que mi vida estaba a punto de dar un vuelco definitivo. Aquel hombre guardaba secretos que se entrelazaban con mi pasado de un modo que jamás habría soñado. Y la verdad que estaba a punto de salir a la luz me demostraría que, a veces, los ángeles visten harapos. El octavo día lo cambió todo. Elvira tenía una cita en el spa que duraría toda la mañana, así que aproveché para limpiar a fondo su estudio. Fue entonces, ordenando sus papeles, cuando lo encontré. Una carta del banco, una amenaza de ejecución hipotecaria. La sangre se me heló. Elvira había mentido. Estaban a punto de perder la casa. Mi mente se disparó. Si perdíamos la mansión, ¿qué sería de mí? ¿Volver a la calle? A mis 64 años, con la salud quebrada y sin un céntimo, la idea me llenó de pánico. Devolví la carta hacia su sitio, pero mis manos no dejaban de temblar. Necesitaba aire.
Necesitaba pensar. Salí al jardín y, como cada día, él estaba allí. Pero algo era diferente. No llevaba su sombrero raído, y por primera vez vi su rostro por completo. Tenía rasgos finos, una barba que ahora parecía cuidadosamente descuidada, y unos ojos claros cuya intensidad me dejó sin aliento. «Buenos días, Elida». Su voz sonó distinta, menos áspera. «Buenos días», respondí sintiendo una extraña inquietud. Me acerqué con el sándwich, pero cuando se lo ofrecí, no lo tomó. Me miró fijamente. «Elida, necesito contarle algo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué cosa?». En lugar de responder, se llevó las manos a la cara. No entendí qué hacía hasta que vi cómo se desprendía una segunda piel. No era una máscara, sino una prótesis de látex que alteraba sus facciones. La barba postiza cayó al suelo, revelando una mandíbula firme y afeitada. Se quitó los guantes rotos, mostrando unas manos cuidadas. Se irguió, y de repente era más alto, más imponente. El vagabundo había desaparecido. Frente a mí había un hombre de unos 45 años, de aspecto distinguido, atrapado en ropas sucias que ahora eran, a todas luces, un disfraz. Me quedé paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar la escena. «Mi nombre es Martín Alejandro Castro», dijo con una voz clara y culta que no tenía nada que ver con la que yo conocía. «Y tengo que darle las gracias». «¿Gracias por qué?», atiné a susurrar. «¿Quién es usted? ¿Por qué me ha mentido?». Dio un paso hacia mí, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque necesitaba saber qué clase de persona era usted, Elida. Y ahora lo sé». «No entiendo nada». «¿Recuerda el 5 de diciembre de 1999? La fecha me golpeó como un mazazo. Claro que la recordaba. Era el día que había destrozado mi vida. «Sí», dije con un hilo de voz. Llovía a cántaros. «Usted caminaba por la calle 8, cargada con bolsas de la compra», continuó él, y su voz me transportó a aquel día. Llevaba un abrigo azul marino. Salía tarde de trabajar. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo podía saber esos detalles? «Había un muchacho», siguió Martín, «un chico de unos 20 años, que cruzó la calle sin mirar. Un coche venía a toda velocidad, el conductor distraído con el teléfono». Las imágenes, borrosas por el tiempo, volvieron a mi mente con una claridad dolorosa. «Usted le gritó». La voz de Martín se quebró. Soltó las bolsas y corrió hacia él. Lo apartó de un empujón justo a tiempo. «No», susurré, sintiendo las lágrimas. «No puede ser». «El coche la golpeó a usted. Estuve en coma 3 semanas. Cuando desperté, lo primero que hice fue preguntar por la mujer que me había salvado. Nadie sabía quién era. Solo hablaban de una señora con un abrigo azul que se había lanzado sin pensar». Me llevé las manos a la cara, el mundo girando a mi alrededor. Usted era ese joven». «Sí, tenía 20 años. Era un idiota irresponsable. Usted me salvó la vida y desapareció antes de que pudiera darle las gracias». «Pero el coche le golpeó a usted». «Yo lo vi. Por eso corrí a buscar ayuda». «Lo sé. Y gracias a eso, la ambulancia llegó a tiempo». Martín se sentó en la escalinata, como si el peso de su propia historia lo aplastara.
He pasado los últimos 25 años buscándola. ¿25 años? La cifra me sonó irreal. Contraté investigadores, puse anuncios. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante? Se volvió hacia mí, y la sinceridad en sus ojos me desarmó. Porque ese día cambió mi vida. En el hospital me di cuenta de la clase de persona que era. Un egoísta que no valoraba nada. Una desconocida había arriesgado su vida por mí, y yo ni siquiera sabía su nombre. Decidí que me convertiría en alguien digno de ese sacrificio. Estudié, trabajé sin descanso, fundé una empresa, pero nada de eso tenía sentido si no podía encontrarla para darle las gracias. ¿Una empresa?, pregunté, aún aturdida. Castro Industries. Quizá le suene. Castro Industries. Por supuesto que me sonaba. Era uno de los gigantes inmobiliarios y tecnológicos del estado. Sus edificios dominaban el perfil de la ciudad. ¿Usted es el dueño de Castro Industries? Sí. Y todo empezó porque una mujer buena me enseñó el verdadero valor de la vida. El silencio cayó entre nosotros. El hombre al que había estado alimentando era uno de los más ricos de Miami. ¿Cómo me encontró? Hace 3 meses, uno de mis hombres encontró una pista. Elida Vázquez. Su testimonio en el hospital aquella noche. Dimos con su antigua dirección, pero usted ya no vivía allí. Tuve que mudarme cuando mi marido falleció. Lo sé. Seguimos investigando hasta dar con esta casa. Pero cuando llegué y vi la situación, su voz se endureció. Vi cómo la trataba su hija. Vi que vivía como una sirvienta. Necesitaba saber si seguía siendo aquella mujer generosa que recordaba, o si la vida la había quebrado. Por eso se disfrazó. Quería ver si alguien que apenas tenía nada seguía siendo capaz de darlo todo. Y durante 8 días, usted compartió su comida conmigo. Me trató con una dignidad que su propia hija le negaba. Demostró ser la misma mujer valiente de hace 25 años. Las lágrimas ya corrían sin control por mi cara. No sé qué decir. Martín se puso en pie y me tendió la mano. Diga que me permite ayudarla, como usted me ayudó a mí. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Primero, quiero que sepa que ya no está sola. Y segundo, quiero ofrecerle algo que su hija jamás le ha dado. La posibilidad de elegir. ¿Elegir qué? Vivir con dignidad. Tener un propósito. No solo una obligación. Ser valorada por quien es. Mi mirada se desvió hacia la mansión tan imponente y fría. ¿Y Elvira? Elida. Ella la está explotando. La trata de un modo que yo no toleraría ni con el último de mis empleados. Usted merece mucho más. Pero es mi hija. Y usted es su madre. ¿Cómo la trata ella, Kiocha, usted? No pude responder. El dolor era demasiado profundo. Piénselo, dijo Martín con suavidad. Tiene 64 años. ¿Quiere pasar el resto de su vida siendo invisible? ¿O quiere una oportunidad para ser feliz? Justo en ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Elvira había vuelto antes de tiempo. Nos vio desde el umbral. ¡Mamá! Su grito resonó en el jardín mientras bajaba la escalinata con el rostro desencajado por la furia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se detuvo en seco al ver a Martín. La confusión reemplazó a la ira al no encontrar al mendigo de siempre, sino a un hombre bien vestido. ¿Y usted quién es?, le espetó.
con su tono más autoritario. Martín me miró, cediéndome el control. Era mi momento. Seguir siendo una sombra o alzar la voz. Y por primera vez en 5 años sentí que tenía el poder de elegir. Por primera vez no estaba sola. Elvira, dije, poniéndome en pie con una firmeza que creía haber perdido. Hay algo que tienes que saber. La expresión de Elvira pasó del desconcierto a la alarma cuando Martín se presentó. Soy Martín Castro, de Castro Industries, dijo él, con la calma de quien está acostumbrado a mandar. Y su madre, Elida, es una mujer excepcional. Los ojos de mi hija se abrieron como platos. Hasta ella, en su burbuja de arrogancia, sabía quién era Martín Castro. ¿Castro Industries?, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó vacilante. ¿Qué hace usted aquí? He venido a darle las gracias a su madre. Me salvó la vida hace 25 años. Elvira me miró, luego a él, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Salvarle la vida? Le conté la historia, observando cómo la incredulidad daba paso a una expresión calculadora. Vaya, mamá, impresionante, dijo al fin. Pude ver los engranajes de su mente girando. ¿Y la ha estado buscando todo este tiempo, señor Castro? Así es, confirmó Martín. ¡Qué maravilla que se hayan reencontrado! Elvira esbozó su sonrisa de negocios, la que usaba para conseguir lo que quería. ¿Por qué no pasamos adentro? Estaremos más cómodos. Mamá, prepara café para nuestro invitado. Y ahí estaba. En un instante, había vuelto a ser su empleada. La que sirve el café para impresionar al hombre rico que acaba de llamar a su puerta. En realidad, intervino Martín, adelantándose a mi respuesta. Preferiría que Elida no fuera tratada como una sirvienta durante mi estancia. Elvira parpadeó, visiblemente desconcertada. Oh, no, en absoluto. No la trato como a una sirvienta. Es mi madre, por supuesto. Solo pensé que debería servirnos mientras nosotros charlamos cómodamente, concluyó Martín por ella. Su voz, aunque educada, destilaba una fría desaprobación. No, yo solo... Elvira tropezó con sus propias palabras, algo que raramente le ocurría. Bueno, si lo prefiere, podemos quedarnos aquí fuera. Lo prefiero. Y así nos sentamos en los escalones de mármol, componiendo una estampa surrealista. Un multimillonario, una empleada doméstica y la hija que luchaba desesperadamente por mantener las riendas de una situación que se le desbocaba. Entonces, dijo Elvira recuperando una pizca de su habitual compostura, ¿qué planes tiene ahora que ha encontrado a mamá? Supongo que querrá agradecerle de alguna manera especial. La pregunta estaba cargada de intención. Todos lo sabíamos. Elvira intentaba averiguar si había dinero de por medio. De hecho, sí, respondió Martín. He pensado en ello durante 25 años. Los ojos de Elvira brillaron con una codicia apenas disimulada. He decidido ofrecerle a su madre un trabajo en mi empresa. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Elvira me miró como si de pronto me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Un trabajo?, repitió. Pero mamá ya tiene responsabilidades aquí. ¿Responsabilidades?, inquirió Martín, arqueando una ceja. ¿Se refiere a servir como empleada doméstica para su propia hija? No es así como funciona, tartamudeó Elvira. Mamá vive aquí porque quiere estar cerca de la familia. Disfruta ayudando con la casa
Era una mentira tan descarada que me asombró que se atreviera a pronunciarla frente a Martín. Pero mi hija siempre había poseído una asombrosa habilidad para reescribir la realidad a su antojo. ¿Es eso cierto, Elida?, me preguntó Martín directamente. ¿Disfruta de su situación actual? Todas las miradas se clavaron en mí. Era el momento de la verdad, la oportunidad de hablar con franqueza sobre años de humillación y explotación. Pero cuando abrí la boca, las palabras se negaron a salir. Años de condicionamiento no se borran en un instante. Años de castigo por expresar mis sentimientos habían forjado en mí un reflejo automático de silencio. Yo comencé, pero la voz se me quebró. Por supuesto que disfruta. Se apresuró a intervenir Elvira. Somos muy cercanas, señor Castro. Mamá y yo tenemos una relación especial. ¿Especial? La voz de Martín se enfrió varios grados. Como cuando le quita dinero de su salario semanal. Elvira palideció. ¿Cómo sabe usted eso? He estado observando durante más de una semana. Vi lo que sucedió el día del almuerzo con sus amigas. Vi cómo la humilló y le robó $50 de su paga. Eso no fue... Había que cubrir los gastos por el daño en el suelo. ¿Qué daño? Martín se puso en pie. Su imponente figura proyectándose sobre Elvira. Se refiere a un tenedor que se cayó. ¿Eso justifica robarle a su propia madre? No le robé nada. Elvira también se levantó, con el rostro encendido de ira y pánico. Mamá vive aquí gratis. Come mi comida, usa mi electricidad, duerme bajo mi techo. Un pequeño descuento de vez en cuando es más que razonable. ¿Vive gratis? Martín soltó una risa carente de toda alegría. Trabaja 14 horas al día, 7 días a la semana, por $250. Eso ni siquiera alcanza el salario mínimo, sin contar las horas extra. La he visto levantarse antes del amanecer y acostarse después de medianoche. La he visto trabajar enferma, hasta que las manos le temblaban de puro agotamiento. El tono de Martín se endureció aún más. Y la he visto pasar hambre para poder alimentar a un extraño en la calle. Elvira me lanzó una mirada indescifrable. ¿Pasando hambre? Eso es ridículo. Hay comida en la casa. Comida que usted le prohíbe tocar, excepto para cocinar para usted. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a comer juntas como una familia? Elvira abrió la boca y la volvió a cerrar. No podía responder, porque la respuesta era un rotundo nunca. Desde que pisé esta casa, jamás habíamos compartido una comida. Yo cocinaba, servía y comía sola en la cocina cuando ella terminaba. Mire, dijo Elvira cambiando de táctica. Aprecio su preocupación, señor Castro, pero usted no entiende nuestra dinámica familiar. Mamá necesita una estructura. Necesita sentirse útil. Si no tuviera estas responsabilidades, se sentiría perdida. Era el colmo de la manipulación. Presentar mi explotación como un favor que me hacía. ¿Útil o utilizada?, replicó Martín. Es mi madre, estalló Elvira finalmente. Tengo derecho a tenerla aquí. Nadie tiene derecho a explotar a otra persona, sin importar el parentesco. ¿Explotar? Le estoy dando un hogar. Le está dando una celda. El intercambio se volvía más intenso por segundos, pero mi mente se había detenido en algo que Martín había dicho. Tenía una opción. Por primera vez en años, tenía una opción real. ¿Qué clase de trabajo?, pregunté de repente, interrumpiendo su discusión. Ambos se volvieron hacia mí. Perdona, dijo Elvira. Le he preguntado a él, no a ti.
repliqué con una firmeza que me sorprendió a mí misma. ¿Qué clase de trabajo me está ofreciendo? Martín sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente cálida que le había visto. Tenemos un programa de mentoría para jóvenes empleados. Necesitamos a alguien con experiencia de vida, que pueda guiarlos no solo profesionalmente, sino también en lo personal. Alguien que entienda el valor del trabajo duro y la importancia de tratar a los demás con respeto. ¿Eso es un trabajo de verdad? Pregunté incrédula. Con un salario real, $3,000 al mes, seguro médico completo, 2 semanas de vacaciones pagadas y un apartamento confortable cerca de la oficina. $3,000 al mes. Era más de lo que había ganado en toda mi vida. Era suficiente para vivir con dignidad, para comprar mis propias medicinas, para no tener que elegir entre la comida y la salud. Mamá, no puedes estar considerando esto en serio, dijo Elvira con la voz alterada. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién va a cuidar de la casa? ¿Quién va a cocinar? Por primera vez el pánico en su voz era genuino. No el temor a perder a su madre, sino el terror a perder a su sirvienta gratuita. Puedes contratar a alguien, Malgustigis, dije suavemente. ¿Con qué dinero? Gritó. No puedo pagar una empleada. Y ahí estaba la verdad que había estado ocultando. La carta del banco que encontré esa mañana, las amenazas de embargo. Todo cobraba sentido. ¿Estás en problemas económicos? Le pregunté directamente. Elvira vaciló, sopesando si la verdad la ayudaría o la hundiría. Estoy pasando por una mala racha. Es temporal, admitió al fin. Por eso necesito que te quedes. No puedo permitirme perder esta casa. Y desde luego no puedo permitirme contratar ayuda. Entonces, todo este tiempo, dije, sintiendo como una rabia paelada comenzaba a subir por mi pecho. No me tenías aquí por amor o por cuidarme. Me tenías aquí porque no podías pagarle a una empleada de verdad. Eso no es cierto. ¿No es cierto que estás a punto de perder la casa? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. ¿No es cierto que me pagas menos de lo que le pagarías a cualquier otra persona? Más silencio. ¿No es cierto que me has estado quitando dinero de mi paga con pretextos falsos? Mamá, por favor. Su voz se quebró. Soy tu hija. Se supone que tienes que ayudarme. Y tú eres mi hija, respondí, sintiendo cómo mis palabras ganaban peso y fuerza. Se supone que tienes que quererme. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, del miedo a perder su fuente de trabajo gratuito. Si te quedas, dijo desesperada, te prometo que las cosas cambiarán. Te pagaré más. Te trataré mejor. ¿Cuánto más? Preguntó Martín. Yo, $300 a la semana. Sigue siendo menos del salario mínimo por las horas que trabaja. Está bien. 500. Elvira, dije suavemente. No se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Miré a mi hija, a esa mujer de 38 años que había construido su vida a costa de los demás, y sentí una profunda tristeza. Se trata de respeto, de ser tratada como un ser humano, no como una posesión. Yo te respeto. ¿La respeta? Intervino Martín. Entonces, díganos, ¿cuál es el color favorito de su madre? ¿Su comida preferida? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó cómo se sentía? Elvira abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. No sabía la respuesta a ninguna de esas preguntas.
Eso pensaba, dijo Martín. Usted no conoce a su madre como persona, solo la ve como una herramienta conveniente. La confrontación había llegado a su punto álgido, pero yo sabía que lo más difícil estaba por venir. Tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre y afrontar las consecuencias de un silencio que estaba a punto de romperse. El aire entre nosotros se sentía como una cuerda tensa, a punto de estallar. Elvira me miraba con ojos suplicantes. Martín esperaba mi respuesta con paciente calma, y yo sentía sobre mis hombros el peso de 64 años de vida. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió Martín, levantándose de los escalones. Pero quiero que sepa, Elida, que mi oferta tiene fecha de caducidad. ¿Qué fecha?, preguntó Elvira de inmediato, su voz afilada por la ansiedad. Una semana. Necesito cubrir el puesto. Y si Elida no lo acepta, tendré que buscar a alguien más. 7 días para decidir entre la vida que conocía y la posibilidad de una nueva existencia. Martín me tendió una elegante tarjeta de visita. Mi número personal está al dorso. Llámeme cuando esté lista. Cuando se fue, Elvira y yo nos quedamos a solas en los escalones, rodeadas por un cúmulo de palabras no dichas y años de resentimiento. No puedes estar considerando esto en serio, dijo ella al fin, su voz más vulnerable de lo que la había oído en mucho tiempo. ¿Por qué no? Porque soy tu hija, porque la familia permanece unida, porque... Su voz se quebró. Porque te necesito. Era la primera vez en 5 años que admitía necesitarme, pero era una necesidad equivocada. ¿Me necesitas a mí? ¿O necesitas lo que hago por ti? Esa es una pregunta horrible. Es una pregunta honesta. Elvira se cubrió el rostro con las manos. Mamá, sé que no he sido perfecta. A veces soy dura, lo sé, pero puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione. ¿Cómo? Te daré más dinero. Te pondré una televisión en tu cuarto. Podrás decorarlo como quieras. Cada oferta revelaba lo poco que entendía mi dolor. No se trataba de dinero ni de comodidades. Se trataba de respeto, de ser vista, de ser valorada. ¿Y las humillaciones? Los castigos por cada error. ¿El tratarme como a la servidumbre delante de tus amigas? Puedo trabajar en eso. ¿Trabajar en eso?, repetí incrédula. Elvira, no se trata de trabajar en algo. Se trata de respeto básico. Algo que debería ser natural entre una madre y una hija. «¡Pero soy tu hija!», exclamó, como si ese fuera un argumento irrefutable. «No puedes simplemente marcharte». «¿Por qué no?», la pregunta la desarmó. «Porque la familia no hace eso». «¿Qué familia, Elvira? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntas que no implicara que yo te sirviera? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día, por mis sentimientos, por lo que yo necesitaba?» Abrió la boca para contestar, pero se detuvo. Ambas sabíamos que no había respuesta. «¿Sabes siquiera cuándo es mi cumpleaños?», le pregunté con suavidad. El silencio fue ensordecedor. «Es el 14 de marzo», dije. «Cumplí 64 el mes pasado. Ese día trabajé 14 horas limpiando para tu cena de negocios. No me dijiste feliz cumpleaños. No te acordaste». Las lágrimas volvieron a sus ojos. «Puedo hacerlo mejor. Dame una oportunidad». «Te he dado 5 años de oportunidades. Esa noche no pegué ojo.
Acostada en mi pequeño cuarto sin ventanas, con la mirada perdida en el techo, reviví cada instante de los últimos 5 años. Las humillaciones, los desprecios, la soledad perpetua de vivir en una casa donde no era más que un mueble. Pero también recordé los buenos tiempos, cuando Elvira era una niña. ¿Quedaba algo de aquella niña por lo que valiera la pena luchar? ¿O me estaba aferrando a un fantasma? Al día siguiente, Elvira desplegó su campaña de seducción. Se levantó temprano para prepararme el desayuno. Algo inaudito. Me compró flores del supermercado. Me dijo que había cancelado sus planes para pasar el día conmigo. Podríamos ir de compras, sugirió, o al cine, lo que tú quieras. Sentada a la mesa del comedor, me sentía como una invitada en lugar de una sirvienta. Elvira me servía café, me ofrecía más tostadas y me sonreía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué ahora qué? ¿Por qué de repente quieres pasar tiempo conmigo? ¿Por qué ahora me tratas como a tu madre? Su sonrisa vaciló. Siempre te he tratado como a mi madre. No, Elvira. Siempre me has tratado como a tu empleada. La única diferencia es que ahora tienes miedo de perderme. Eso no es cierto. Entonces dime, si Martín no hubiera aparecido, ¿estarías haciendo esto? ¿Estarías sirviéndome el desayuno? No pudo responder. Ambas conocíamos la verdad. El segundo día llegó con regalos. Un chal rosado que, según ella, me haría parecer más joven. Una caja de bombones caros. Una revista de pasatiempos, porque recordaba vagamente que me gustaban. ¿De dónde has sacado el dinero?, pregunté. Ayer decías que estabas en apuros. Son solo detalles. Quería demostrarte lo mucho que significas para mí. Pero los regalos se sentían como sobornos, y su atención, forzada y desesperada. El tercer día prometió llevarme a un restaurante elegante. Pero en cuanto nos sentamos, comenzó a desgranar sus problemas económicos. Lo difícil que era mantener la casa, lo perdida que se sentiría sin mí. El almuerzo no era para mí. Era una última y patética treta para asegurar su comodidad. «Eres la única familia que me queda», suplicó, su mano cerrándose sobre la mía a través de la mesa, con una urgencia que ya no me conmovía. «Si te marchas, me quedaré sola, completamente sola». Elvira, tienes amigas, una vida social muy activa. No es lo mismo. Ellas no son tu familia. Pero mientras mis propias palabras flotaban en el aire, una verdad helada se abrió paso en mi mente. Su miedo no nacía de la soledad del corazón, sino de la incomodidad de un hogar vacío. Temía la soledad práctica, la ausencia de alguien que limpiara su casa, cocinara sus comidas y se encargara de las tareas domésticas que ella tanto detestaba. Al cuarto día, la dulzura se agrió. Las promesas y los regalos dieron paso a un arma más sutil, la amenaza velada. ¿Has pensado en lo que ocurrirá si ese trabajo no funciona?, preguntó durante la cena, con una calma calculada. ¿Qué harás si te despiden? No tienes ahorros, ni referencias laborales recientes. Martín me conoce. Él me ofreció el puesto. ¿Y si cambia de opinión?, insistió. ¿Y si se da cuenta de que contratar a la mujer que salvó hace 25 años fue un error sentimental? Sus palabras eran semillas de duda, y germinaron en el terreno fértil de mis inseguridades. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba cambiando mi vida por un impulso emocional, en lugar de por una decisión lógica? Al quinto día llamé a Martín. Descolgó al primer tono, su voz clara y firme.
Elida. Lo dijo como si llevara todo el día esperando que ese nombre apareciera en su pantalla. ¿Cómo está? Confundida, admití. ¿Podríamos vernos? Tengo algunas preguntas. Por supuesto. ¿Dónde? ¿Conoce el Parque Bayfront? Hay un banco bajo los árboles, cerca del agua. Estaré allí en media hora. Cuando llegué, Martín ya me esperaba. Vestía de manera informal, pero con esa elegancia discreta que solo el dinero y la confianza pueden comprar. Era en cada gesto el empresario de éxito que había construido un imperio. ¿Qué necesitas saber?, preguntó tras un breve saludo. ¿Por qué me ofrece este trabajo? ¿Es por culpa? ¿Siente que me debe algo? En parte sí, reconoció, inclinándose hacia adelante, con la mirada seria. Pero no es solo eso. Elida, he conocido a miles de personas en mi vida. He contratado a cientos de empleados. Y muy pocas, créame, muy pocas, han demostrado la entereza que usted demostró aquella noche. Y que volvió a demostrar al compartir su comida conmigo, sin tener la menor idea de quién era yo. Pero apenas me conoce. Solo me ha visto durante una semana. He visto suficiente. He visto a una mujer que mantiene su dignidad a pesar del maltrato. He visto a alguien que da sin esperar nada a cambio. He visto fortaleza, compasión e integridad. ¿Y si no soy buena para el trabajo? No tengo experiencia en oficinas. ¿Sabe qué es lo más difícil de enseñar en el mundo de los negocios?, inquirió. No es a usar un ordenador ni a redactar un informe. Es a tratar a las personas con respeto, a mantener la integridad bajo presión, a ser genuinamente compasivo. Y todo eso, Elida, usted ya lo posee. Es su naturaleza. Sus palabras eran un bálsamo, pero el miedo persistía. ¿Y si Elvira tiene razón? ¿Y si esto no es más que un impulso sentimental por su parte? Martín esbozó una leve sonrisa. Elida, he construido una empresa de $15 millones. No he llegado hasta aquí tomando decisiones sentimentales. Esta es una decisión de negocios. Necesito a alguien con su carácter en mi equipo. ¿Y el apartamento? ¿Las responsabilidades? ¿Es todo real? Todo es real. Si quiere, puedo enseñarle el apartamento ahora mismo. Durante la siguiente hora, me mostró el que sería mi nuevo hogar si aceptaba. Era un refugio de luz. Pequeño, sí, pero perfecto. Grandes ventanales daban a un jardín cuidado. La cocina era moderna y funcional. Pero lo más importante era la sensación que transmitía. Era un santuario. Mi santuario. Un lugar donde nadie podría arrebatarme la paz, donde ninguna humillación podría encontrarme. ¿Qué le parece?, preguntó, mientras yo recorría el espacio con la yema de los dedos. Es perfecto, susurré, tocando las cortinas blancas que tamizaban la luz del sol. Entonces, ¿qué la detiene? Me senté en el pequeño sofá que venía incluido. El miedo, supongo. El miedo a dejar lo conocido, por muy doloroso que sea. ¿Incluso cuando lo conocido la está destruyendo? Era una pregunta brutal, pero necesaria. Elvira es mi única familia, dije como un último eco de mis viejas ataduras. No, Elida. Elvira es su única pariente. La verdadera familia no se basa en la sangre, sino en el amor, el respeto y la consideración mutua. ¿Cuánto de eso hay realmente en su relación con ella? Era la pregunta que había evitado durante 5 largos años. Ya no podía esconderme de la respuesta. Esa noche, regresé a la mansión sabiendo que la hora de la verdad había llegado.
Elvira me esperaba en el salón, con el rostro marcado por la ansiedad. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Hablando con Martín. ¿Y bien? Me senté frente a ella, observándola como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Vi a una hermosa mujer de 38 años que había aprendido a usar la manipulación como herramienta para conseguir sus deseos. Vi a alguien que lo había tenido todo en la vida, pero que había elegido usar a las personas en lugar de construir relaciones genuinas. Y por primera vez, sentí lástima por ella. «Elvira», dije con suavidad. «¿Tú me amas?» «Claro que te amo. Eres mi madre». «No te he preguntado si eres mi hija. Te he preguntado si me amas». Frunció el ceño, confundida por el matiz. ¿Amas quién soy como persona o amas lo que hago por ti? No entiendo la diferencia. Y ahí estaba, la respuesta que necesitaba. Después de 64 años de vida, por fin estaba lista para elegir mi propia felicidad. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer en aquel pequeño cuarto sin ventanas por última vez. Pero en esta ocasión no era para comenzar otro día de trabajo interminable, sino para hacer las maletas. No tenía mucho que llevar. 5 años viviendo como una sirvienta no me habían dejado muchas posesiones. Mi ropa cabía en una maleta pequeña, mis escasos y preciados recuerdos, en una caja de zapatos. Lo más valioso que poseía era una foto de Miguel y yo en nuestro 20º aniversario, y el anillo de bodas que había guardado en un cajón, porque, según Elvira, no era apropiado que una empleada llevara joyas. Me deslicé el anillo en el dedo por primera vez en 5 años. Fue como recuperar una parte de mí misma que creía perdida. Elvira aún dormía cuando terminé. Le dejé una nota sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera que había puesto en marcha cada mañana durante un lustro. Elvira, he decidido aceptar el trabajo con Martín. Espero que encuentres la ayuda que necesitas y que algún día entiendas que el amor verdadero no se basa en el control. Siempre seré tu madre, pero ya no seré tu empleada. Mamá. Llamé a Martín desde el teléfono de la cocina. Acepto, dije con sencillez cuando respondió. ¿Estás segura? Completamente. Llego en 20 minutos a recogerla. Mientras esperaba, recorrí la mansión una última vez. Los suelos de mármol que había pulido hasta hacerlos brillar. La cocina de acero inoxidable donde preparé miles de comidas que nunca compartí. El comedor donde fui humillada frente a sus amigas. Cada habitación guardaba el recuerdo de mi propia anulación, de cómo había permitido que me volvieran invisible. Pero ya no lo era. Ya no era la mujer rota que llegó allí 5 años atrás. Era Elida Vázquez, una mujer de 64 años, que una vez salvó una vida y que ahora, por fin, estaba salvando la suya. Justo cuando Martín llegó, Elvira bajaba las escaleras en bata, con el pelo revuelto y los ojos hinchados por el llanto. «¿Así que te vas?», preguntó con la voz rota. «¿Sin más?» «Hemos conversado durante 5 años, Elvira. El problema es que tú nunca has escuchado de verdad. Por favor, mamá, dame otra oportunidad». «Ya no se trata de oportunidades, se trata de respeto. Y el respeto no se ruega, se gana». Martín tomó mi maleta en silencio, permitiéndome gestionar la despedida a mi manera. «¿Qué voy a hacer sin ti?», sollozó ella. «Lo que hacen todos los adultos», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Aprenderás a cuidarte sola». «No puedo mantener esta casa yo sola.
Entonces no lo hagas. Véndela. Busca algo que puedas permitirte. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Pero esta casa es todo lo que tengo. No, Elvira. Esta casa es todo lo que tienes en el plano material. Tú eres todo lo que tienes en realidad. Y hasta que no aprendas esa diferencia, siempre serás pobre, sin importar cuánto dinero haya en tu cuenta. Fueron mis últimas palabras antes de cruzar el umbral de aquella puerta por última vez. En el coche, Martín respetó mi silencio mientras yo procesaba la enormidad de lo que acababa de hacer. Y entonces, cuando el perfil de la mansión desapareció en el retrovisor, comencé a llorar. Pero no eran lágrimas de pena, eran de alivio. Un torrente liberador que arrastraba 5 años de servidumbre, dejando a su paso la increíble paz de haber elegido, por fin, mi propia vida. ¿Está bien?, preguntó Martín con delicadeza. Por primera vez en años, dije entre lágrimas, estoy perfectamente bien. Mi primer día en Castro Industries fue como entrar en otro mundo. Martín me presentó como la mujer más íntegra que conocerán jamás y me asignó a un equipo de jóvenes profesionales. Al principio se mostraron escépticos. ¿Qué podía enseñarles una mujer de 64 años sin experiencia corporativa? Eso cambió pronto. Mi primer caso fue Jessica, una joven brillante de 26 años que trataba hasta los empleados de menor rango como si fueran invisibles. En lugar de sermonearla, comencé a incluir a las secretarias, conserjes y personal de mantenimiento en nuestras conversaciones diarias. Les preguntaba por sus familias, sus vidas, sus opiniones. ¿Por qué hace eso?, me preguntó Jessica al cabo de una semana. ¿Hacer qué? Hablar con toda esa gente como si fueran importantes. ¿Acaso no lo son? Bueno, sí, pero son solo empleados de bajo nivel. Jessica, le dije con suavidad, durante los últimos 5 años, yo fui una de esas empleadas. ¿Acaso me consideras menos importante? Aquella pregunta la dejó sin palabras. Cada persona en esta empresa contribuye a nuestro éxito, continué. Desde el conserje que mantiene limpio el edificio hasta el técnico que repara los ordenadores. Todos merecen respeto. En menos de un mes, la actitud de Jessica se había transformado por completo. Se convirtió en la primera en llegar por la mañana para saludar personalmente a cada miembro del equipo de limpieza. Mi apartamento se convirtió en mi santuario. Cada noche regresaba a un espacio que era enteramente mío. Decoré las paredes con fotos de Miguel, llené las ventanas de plantas y cocinaba lo que me apetecía, cuando me apetecía. Por primera vez en 5 años, cenaba sentada en una mesa de verdad, no de pie en la cocina de otros. Los fines de semana exploraba Miami como una turista en mi propia ciudad. Visité museos, paseé por la playa, leí en los parques. Hice las cosas sencillas que había olvidado cuánto disfrutaba. Un mes después de empezar mi nueva vida, sonó el teléfono. Era Elvira. ¿Mamá? Hola, Elvira. Quería saber si podríamos almorzar. Hay cosas que necesito decirte. Acepté, pero en un café neutral. Ni en su casa, ni en mi nuevo territorio. Un lugar donde pudiéramos hablar como iguales. La mujer que llegó era una versión distinta de mi hija. Más delgada, con el rostro desprovisto del maquillaje impecable de siempre, pero sus ojos contenían algo que no había visto en años. Una vulnerabilidad cruda y real. ¿Cómo estás?, le pregunté. Perdí la casa, dijo sin rodeos.
No pude afrontar los pagos sin tu ayuda. Lo siento. No, no lo sientas. Su voz no contenía amargura, solo resignación. Y no deberías. Tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre todo. Jugueteó con su taza de café, sin llegar a beber. Contraté a una asistenta después de que te fueras. Una mujer estupenda, trabajadora. Le pagaba $350 a la semana por 8 horas al día, 5 días a la semana. Esperé a que continuara. Cuando calculé lo que tú hacías por 250, trabajando 14 horas diarias, los 7 días de la semana, su voz se quebró. Me di cuenta de que te estaba explotando, de la forma más cruel. Y lo peor, mamá, es que me convencí a mí misma de que tenía derecho a hacerlo, porque eras mi madre. ¿Y ahora qué piensas? Pienso que confundí tener una madre con tener una sirvienta gratis. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pienso que te fallé por completo como hija. Era la primera vez que admitía su culpa sin excusas. ¿Dónde vives ahora?, pregunté. En un pequeño apartamento en Kendall. Es lo que puedo permitirme con mi trabajo a media jornada. Esbozó una sonrisa tímida. Estoy aprendiendo a cocinar. No se me da muy bien, pero mejoro. ¿Un trabajo a media jornada? En una boutique. La paga no es gran cosa, pero me gusta tratar con las clientas. Y me da tiempo para pensar. Hablamos durante 2 horas. Me contó la dura realidad de vivir sola, de ser responsable de sí misma por primera vez. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó al final. Ya te he perdonado, Elvira. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo. Pero, ¿podríamos intentar construir algo nuevo? ¿Algo real, esta vez? Miré a mi hija, a esa mujer de 38 años que por fin estaba aprendiendo a ser adulta, a valorar las relaciones por encima de la conveniencia. Podríamos intentarlo, dije, pero tendría que ser una relación entre iguales. Madre e hija, sí, pero también 2 mujeres adultas que se respetan. Eso es lo que más deseo en el mundo. 6 meses después, Elvira y yo almorzamos juntas una vez por semana. Nuestra relación se ha reconstruido sobre cimientos nuevos. Respeto, no obligación. Afecto, no conveniencia. Ella nunca me ha pedido dinero, ni que limpie su apartamento. Ha cumplido su palabra. El otro día, de camino a la oficina, el coche pasó por delante de la antigua mansión. La vi a través del cristal, imponente y silenciosa, como un mausoleo de una vida que ya no era la mía. En el jardín, un letrero de vendido anunciaba el cambio. Una joven familia se instalaba, y sus hijos correteaban por el césped, inundando el aire con sus risas, con vida nueva. Me detuve un instante, observando, y recordé a la mujer que fui en esa casa. Invisible, rota, convencida de merecer tan poco. Aquella mujer me parecía ahora un fantasma, una desconocida a la que apenas lograba reconocer. Ya en la oficina, una tarjeta me esperaba sobre el escritorio. Era de Marcus, uno de mis alumnos, y en ella me agradecía por haberle ayudado a conseguir un ascenso. Usted me enseñó que el verdadero liderazgo nace del respeto, no del miedo, decían sus palabras. Gracias por mostrarme el camino para ser mejor. Me recosté en mi silla, en mi oficina con vistas al agua, en este trabajo donde me siento valorada y respetada, y pensé en la extraña forma en que la vida te entrega justo lo que necesitas, en el preciso instante
en que estás listo para recibirlo. Hace 25 años le salvé la vida a un muchacho, sin saber que, con el tiempo, él terminaría salvando la mía. Hace tan solo 8 meses, yo era una mujer invisible que se conformaba con las migajas de afecto de su propia hija. Hoy soy Elida Vázquez, mentora, profesional. Una mujer que por fin comprendió que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Y ahora, cada día, al volver a mi apartamento inundado de luz, me repito las palabras que Marcus me dijo aquel día que lo cambió todo. Usted me salvó. Pero la verdad es que, al final, quien me salvó fui yo misma.